Vamos a escuchar al diputado Luis Carlos Serna. Muchas gracias, señor presidente. Pues primero un saludo a la secretaria, doctora Liliana, ¿cómo le va? Es un ejercicio que digamos que también llevo en la sangre, no solo por el ejercicio, o sea, yo me voy más allá de haber sido profe o no haber sido profe, sino como objeto de investigación y de acompañamiento en los procesos de construcción. Por eso me llama la atención, referente a la educación, ¿no? Me llama la atención, digamos que hay poca conceptualización dentro de lo que es el plan de ordenamiento y con relación al plan de ordenamiento hicimos justamente un trabajo, y digo hicimos porque involucré los directivos del SUTEC, el presidente y junta directiva, el nuevo directivo, ¿no? Héctor Elías, la junta directiva, docentes en ejercicio, docentes, compañeros universitarios, compañeros que hacen parte de la red de educación y desarrollo humano, de donde hago parte también en un grupo A1 Colciencias, que es de educación popular, y hemos sacado una serie de elementos con relación al plan, que digamos que fue el que nos entregaron. Lo primero, pues voy a leerlo para no ser muy disperso. Entonces, con relación al plan, la discusión de un plan debería de girar en torno a la política pública y la política pública tiene un fin que es satisfacer las necesidades de la sociedad. Y aquí la educación, digamos, corresponde a elementos meramente de carácter instrumental, o sea, es tomado como un elemento instrumental con unos objetivos que son de carácter resultadistas para el sistema, pero no para los jóvenes que son el objeto de la educación. El documento no aparece la política pública que se construye desde las bases. Ahí hay una diferencia que yo la enmarco mucho, no es invitar a que vengan a las reuniones, sino que se tengan en cuenta y que hagan parte del plan de desarrollo la participación de las personas y de los actores de la educación que hacen parte de eso. El objetivo general realmente pues no indica cuál va a ser el impacto, cuál es la educación que necesita el departamento. Ahí no aparece qué es lo que se va a hacer a través en estos 4 años en educación. Una cosa es las estrategias y otra cosa son los objetivos. Bueno, las tablas de indicadores, digamos que le falta un valor agregado y es que ¿qué es la mejora en la calidad de educación? ¿Dónde están los planes de mejora? Usted hablaba de la parte ambiental, pero ¿dónde está la agenda ambiental para el sector educativo que promueva la protección ambiental? ¿Cierto? No es únicamente el establecimiento de una cátedra, ni recargárselo como hacen normalmente, que es recargárselo al PRAE, que tiene que ver con otros temas más que con la educación ambiental. Y lo otro es que pues esta pandemia generó digamos, no tiene una vinculación en este plan. No se menciona el COVID, el post-COVID, una educación en las condiciones en que estamos, que no es de virtualización, porque no estamos haciendo procesos de virtualización. Aquí estamos en un proceso de educación en casa. Para virtualización se necesitarían plataformas y esas plataformas necesitarían de unos recursos y de unos servidores y de un pago por esos servidores que se tendrían, y eso no se cuenta hoy. Hoy se tiene una educación en clase donde se le dan actividades a los padres para que desarrollen y se exige mucho más a los maestros para que hagan un acompañamiento de una cosa que es una mezcla de cosas raras. O sea, casi que es ocupar a los muchachos pero sin tener un proceso formativo ni una estrategia de formación a partir de ahí, que es totalmente distinto. Entonces se dista mucho de lo que es la condición del proceso educativo. Ahora, hablan de enseñabilidad y educabilidad, lo que hoy no se representan, entendiéndose la educabilidad como esa disposición que tiene el estudiante, estar sentado en el aula dispuesto a aprender, y la enseñabilidad como es establecido, como esa disposición del maestro de ser parte de ese proceso de acompañamiento formativo a los estudiantes, que es distinto a una relación maestro-estudiante. Entonces, por eso hablo yo de la conceptualización, que se nombran, pero sí tener en cuenta los factores que implican el elemento conceptual que se está insertando allí. Además de que esto no es simplemente una relación antes de aula, hoy, digamos, de
acciones con los estudiantes, sino que la educación involucra todo, pues ahí sí revienta a Freire por todos lados, ¿no? Donde la educación como práctica social involucra todo. Una frase de él nos identifica: nadie educa a nadie, nadie se educa solo, todos nos educamos. Es una condición y práctica social, no es una actuación unidireccional lo que se presenta, donde se establece que lo dicho es lo enseñado y lo repetido es lo aprendido. La educación es la transformación del sujeto, y por eso insisto yo en hacer énfasis en el campo de lo conceptual cuando se habla de educación, y mucho más cuando se proyecta educación para un territorio. Digamos que no se tiene en cuenta el conocimiento acumulado de los maestros, porque no se habla de las experiencias significativas y recuperar esas experiencias significativas de los maestros y su encuentro con el aula, que no se citan dentro de lo que es el plan de desarrollo. Hay una cosa que a mí me preocupa mucho, y es que en la presentación que hace el gobernador son 4 o 5 páginas y no aparece ni una sola vez la palabra educación. Entonces, necesita una población quindiana educada. Entonces eso empieza uno ya a proyectarle lo que va a ser un plan de desarrollo, ¿cierto? Porque se plantea desde otras miradas distintas pensada en los procesos de la población del departamento. Eso es claro que son formalismos, pero se evidencia que las pretensiones formales no corresponden a hacer un énfasis ni un desarrollo de lo educativo. Interesan mucho las apuestas en beneficio nos interesa, digo yo, a quienes pensamos la educación, de la sociedad y de la cultura educativa, porque la sociedad es la que educa, pues lo que decía ahora, la educación como práctica social. Ahí está inmerso el maestro, y el maestro ha quedado por fuera dentro de lo que son los propósitos que se establecen aquí. Dentro de los mismos objetivos no se establece esa condición, y ahorita voy a hablar puntualmente de unos elementos que me llegaron de cuenta de algunos maestros y que me parece muy interesante porque están documentados y hay que sumarlos aquí. Es necesario mirar una educación en la perspectiva del, ojo, cultural, no de la cultura como las acciones que hacen ni como la enseñanza sino cultural, en el contexto cultural en el cual nosotros estamos enmarcados. Insisto, en el campo de la conceptualización de la educación y de los contextos, porque una educación descontextualizada pues no sirve para nada, soñada aquí en Bogotá, y que es la misma que se tiene que implementar en el Amazonas o aquí en el Quindío, eso no tiene ningún sentido y cobra cualquier pertinencia. Es necesaria la política educativa, una política pública educativa. El tema ausente es la paz. Aquí no hay ninguna intencionalidad de promover una cultura de la paz, y por ninguna parte en el plan de desarrollo se menciona. En el plan de desarrollo, en el componente de educación. No se está trabajando el tema de la educación, y esto es una vaina que yo recojo, y lo recojo de primera fuente, donde dice que se le niega el derecho a la educación a los niños en veras, y es una dificultad para maestros por no conocer la lengua. Hay un dato aquí que es bien interesante. Nosotros tenemos 7 territorios, 2 resguardos, 5 parcialidades. Todos tienen 6 son lengua en vera, 1 es Wounan, y esto realmente que se considera ausente dentro de lo que es el plan de desarrollo, cuanto no se ve reflejado la inclusión de las solicitudes de las comunidades. Tienen 2 docentes asignados, la Secretaría de Educación, pero se han convertido más en intérprete, porque es que recordemos, el ejercicio docente no es simplemente pararse en un aula de clase a hablar. El ejercicio docente habla de una formación dentro del campo de lo pedagógico, y ellos no tienen la formación dentro del campo de lo pedagógico, y eso sí es un problema serio, porque es que estamos olvidando la Ley General de Educación, Decreto 804, y la Ley 1381, que protege la lengua nativa, lo que es conocido como la Ley de Lenguas, que privilegia las lenguas nativas de nuestra nación, y eso es absolutamente determinado. Otro elemento que es particularmente, cuando hablan de el fortalecimiento, dicen, se plantea que dentro del acta de acuerdos del 2019 firmado por FECODE del Gobierno Nacional, 2019-2023,
deberían estar implementado el número progresivo de 3 grados en preescolar, prejardín, jardín y transición. Hoy no tenemos sino uno. Y que para el año 2021 debería estar implementado el 85% y eso no se ha efectuado aquí en el departamento. O sea, ya llevamos 2 años de firmado el acuerdo, un acuerdo nacional, y aquí no se ha implementado ese ejercicio de implementación, de fortalecimiento de la educación preescolar con relación a la implementación de estos 3 grados. El fortalecimiento de los PEI, digamos que las secretarías no han hecho el proceso de fortalecimiento con los rectores, y eso sí me gustaría mucho. Al final voy a hacer una solicitud explícita alrededor de esto. Vigilancia y seguimiento a Cosmitet. Tiene 11.380 afiliados en el sector salud como prestador del servicio de salud a los maestros. La secretaría debería, por norma, hacer un seguimiento al sistema. Presidente, fue la... Doctor Pedro. Pedrito, Luis Pedrito, Carlos. ahí le queda. Sí, Luis Carlos. Luis Carlos. Bueno, otro diputado que haya pedido la palabra. Mientras el diputado Luis Carlos restaura nuevamente su señal. Gabriel. Tiene la palabra el doctor Gabriel Beltrán. Bueno, secretario, un cordial saludo. Primero decirle que he estado muy atentos a la presentación. Ya recuperó el doctor Luis Carlos. Bien. Sí, muchas gracias. No, le concedo para que... Tranquilo, diputado. Continuemos entonces con el diputado Luis Carlos y continúa el diputado Gabriel Beltrán. Gracias. Gracias. Sí, fue un bajón de luz y perdí la conexión. Espero poder continuar. Gracias, diputado. Le agradezco mucho la deferencia. Quería continuar con lo de Cosmitet, porque por norma, las secretarías deberían de estar acompañando y fortalecer el sistema de salud. Y no solo ese, tiene 3 componentes lo que obliga a la Secretaría a acompañar a los docentes, que son el programa de seguridad industrial, higiene, medicina preventiva, medicina del trabajo del docente, y lo único que están apoyando en este momento es la medicina del trabajo docente. Bueno, lo de la jornada única complementaria está huérfana. Hoy faltan condiciones, hay problemas de carácter de infraestructura y demás. Hoy hay colegios que están ausentes, un caso Salento, por ejemplo, donde derrumbaron el colegio y se quedó derrumbado. Eso corresponde sí a una contratación nacional, pero afecta absolutamente todos los elementos que están pasando aquí. Pero además creo que no es la única, creo que son 7 u 8 instituciones que hicieron una intervención y que las dejaron así, pues realmente, digamos que sin posibilidades de ser ocupadas en esto. Hay una ordenanza que es el CARPAS, que es el Proyecto de Centros Agropecuarios para la Paz. Esa ordenanza del CARPAS, digamos que ha sido truncada porque las mismas obras de infraestructura, ampliando cobertura, han eliminado las áreas donde se podían desarrollar esto. Los proyectos productivos agropecuarios con los estudiantes, caso Colegio de la India, por ejemplo, donde se dejó a la institución sin el espacio para desarrollar esto, que lo mismo en Luis Granada Mejía perdió la posibilidad de hacerlo. El Quindío bilingüe competitivo, hay un seguimiento por parte del SUTEC que tiene una veeduría y que es muy interesante también entrar a escucharlo, digamos, frente a eso, porque es que frente a esto hay varias inquietudes. Una de ellas, lo que yo le decía, una cosa es el elemento conceptual y otra cosa es digamos que para todos, a mí me preocupa mucho el componente de lo pedagógico, porque es absolutamente, a mí me parece increíble que hoy estemos pensando que cualquiera que se pare frente a un aula es maestro, ¿sí o no?
sin tener las competencias y sin tener la formación para hacerlo. Y eso, digamos que ha sido carente. O sea, el yo ser técnico o hablar una segunda lengua no me hace maestro en esa segunda lengua. Aquí lo hemos sufrido en el departamento. Recuerdo cuando los empresarios por la educación pusieron a los niños de grado 11 a hacer procesos de alfabetización en los colegios públicos, y me pareció una falta de respeto absoluta, y eso lo presentaron con un programa de bilingüismo aquí a nivel regional. Eso es una locura, pero asimismo, digamos, traen unos técnicos que son técnicos, que conocen una segunda lengua, que es un saber técnico, no es ni siquiera una forma de pensamiento, no es una disciplina, no es un campo disciplinar, pero vienen y lo ponen a formar maestros además. Y aquí la formación docente hay que tomarla de otra forma, no por cursos. Si se va a hacer un fortalecimiento en el sector docente, es muy interesante que se haga a través de un fortalecimiento educativo del sector docente de manera realmente que le sirva sustancialmente y que quede encarnado en el ejercicio de los docentes. Digamos que aquí hay otra cosa que ahorita nombraron, y es la responsabilidad civil que tienen con los estudiantes que tienen problemas pues más que la responsabilidad civil, digamos, las actuaciones con los estudiantes que tienen problemas con la justicia y que tienen unas aulas que realmente hoy dan pena. Encuentra uno aulas con tableros de 70 centímetros por 50, donde se está atendiendo sin acompañamiento de bienestar familiar, y bienestar familiar se lava las manos con Secretaría de Educación para hacer un proceso de acompañamiento. Entonces, eso es, digamos, terrible. Hay una preocupación además con algo que nombraron ahora, y que para mí es absolutamente sensible, y es sobre las necesidades educativas especiales y los docentes de apoyo, porque aquí se habla de que para este año digamos que venía un trabajo con una continuidad a través de una tercerización que se estaba haciendo aquí, donde terminaban haciendo un acompañamiento a los niños con necesidades educativas especiales, niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales, y que eso tipo de contratación tercerizada, pues simplemente eran contratos de 5 a 6 meses al año. O sea, lo que daba no un proceso, sino que generaban actividades cortadas y no permanentes. Ahora se quiso subsanar, pero no a través de concursos, sino a través, lo que me dicen es que llegaron 21 profesionales de Risaralda a suplir los profesionales que estaban de aquí del departamento del Quindío. Entonces, eso es una condición que parece que es necesario por lo menos hacer claridad alrededor de eso. Porque las necesidades educativas especiales, además porque la Universidad del Quindío ha hecho procesos de formación y ha habido un ejercicio continuo aquí, hay cualificación docente, las mismas secretarías han pagado maestrías en el campo de esto, y los profesionales que aparecían como psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos y fonoaudiólogos que estaban cumpliendo estas funciones, pues contaban con los procesos formativos y las cualidades y el trabajo, además el reconocimiento. Cuando uno trabaja niños con necesidades educativas especiales, lo primero que tiene que reconocer es el individuo y el sujeto. Eso no es llegar a trabajar de manera masiva, ni mucho menos, es de carácter personalizado, y los incorporaron nuevamente a las aulas regulares, lo que se vuelve, lo que llaman las aulas inclusivas. Usted sabe mejor que yo qué es lo que se termina generando a partir de ahí. Digamos que se presentan unos dificultades en otro sentido, que también fue manifestado por los distintos sectores de la educación. Digamos, lo otro es esto, que se estaba trayendo gente dentro de los programas de bilingüismo, se estaba trayendo gente digamos que a cumplir y hacer el proceso formativo en aulas y en las instituciones, en vez de contratar docentes para hacerlo, que es donde se genera realmente, o formar docentes para que haga ese proceso, que es donde genera un capital para la misma Secretaría de Educación. O sea, la idea es poder generar otras dinámicas distintas dentro de lo que son las competencias de la Secretaría de Educación. La salud mental de los educadores, esto aquí es una cosa bien impresionante. Ayer, el lunes lo decía la Secretaria de Salud, los educadores tienen serios problemas de carácter mental por la carga de trabajo que tienen, y eso lo sabemos, porque el trabajo del docente no es el trabajo de horario de clases.
el trabajo del docente va mucho más allá. Las presiones que hoy se sienten, las condiciones por los contextos sociales en los cuales se desenvuelven, llevan a mucho más allá. Aquí lo que cabe preguntar, querida secretaria, de acuerdo a todo lo que nos han planteado, es realmente si se está cumpliendo para qué es la educación, el sentido, si el único sentido que tiene esta es la promoción y la graduación de estudiantes, o si hay un propósito más allá porque es mucho más fuerte. Y hago una solicitud formal y me gustaría que el secretario, el doctor Delgadillo, tomara nota para que esto quedara aquí y que se hiciera la invitación, porque solicito una reunión con todas las secretarías, con sus secretarios, o sea, que no fueran contratistas, sino justamente los secretarios que hacen parte del programa de inclusión social, porque es que nosotros vamos a revisar programa por programa y en el programa de inclusión social aparece familia, educación, cultura, TICS, entre otros. Y si vamos a hablar de educación, la educación no es un ejercicio de aula, es un trabajo de carácter integral. Y algo que el secretario de Planeación plantea de manera permanente es trazabilidad, pero uno necesita construir esos procesos de trazabilidad, no es a través de los procesos de denunciación. Entonces, es la reunión con todos los secretarios del programa de inclusión social, con ADIDOC, Consejo Territorial de Planeación Departamental, donde aparecen también unos rectores de las entidades públicas, y además porque ellos son los representantes de la comunidad, y la Comisión del Plan de Desarrollo, que también, digamos que me parece que es fundamental eso, y el Sindicato Único de Trabajadores del Quindío, que tienen una serie de observaciones, porque además son los actores efectivos de la implementación de estas políticas. Sin embargo, todo lo que se ha planteado, los 32 objetivos específicos, recaen y quienes deben responder por eso van a ser los rectores. Por eso la solicitud de manera expresa a esa reunión con todos ellos. Muchísimas gracias.